Algunos dicen que los jinns, los íncubos y los súcubos te acosan por la noche. Otros dicen que es una condición de salud. Alrededor de un tema que aún no ha llegado a una resolución uniforme, vamos a intentar rasgar el velo de lo desconocido. Al final de este vídeo también intentaré ofreceros pautas para hacer que esta experiencia, más común de lo que creemos, se alivie y disminuya. En una típica tarde húmeda de miércoles en los suburbios de Karachi, Iman, de 16 años, se tomó un descanso de su programa de estudio para tomar una rápida siesta. Se convirtió en una pesadilla, recuerda. Apenas una hora después de quedarse dormido, estaba completamente despierto e incapaz de moverse. Dice, me sentí como si estuviera pegado a la cama. Mi madre y mi hermano estaban en la misma habitación, pero ni siquiera podía mover un dedo y mucho menos pedir ayuda. A unos 6.600 kilómetros de distancia, Anita se despertó de un sobresalto en las primeras horas de la noche en su casa de Nairobi. Dice, sentí a alguien en mi habitación y entré en pánico. Traté de levantarme de la cama, pero no podía moverme. Anita trató de pedir ayuda, pero no salió ninguna palabra. Dice, salí de ese estado después de lo que pareció una eternidad para mí. Aproximadamente 1 de cada 5 personas en todo el mundo ha experimentado estar despierto pero no poder moverse, sentir una presencia maligna, sentir un peso aplastante en el pecho y jadear por respirar, o una experiencia extracorpórea. Esta experiencia se conoce como parálisis del sueño, un término acuñado por el Dr. Wilson en 1928. Los científicos de hoy en día explican el fenómeno como una mera falla cerebral básica que ocurre en la intersección entre la vigilia y el sueño de movimientos oculares rápidos o fase REM. Cuando nos dormimos, nuestro cuerpo alterna entre el sueño REM y el no REM. Esta transición está controlada por sustancias químicas que nos empujan entre el sueño y la vigilia, dice el neurocientífico el Dr. Balan Jalal. Tenemos nuestros sueños más realistas durante el sueño REM y para evitar que llevemos a cabo movimientos, el cerebro paraliza temporalmente el cuerpo. De vez en cuando nos despertamos bajo el hechizo de la parálisis REM. El momento y la duración de la parálisis del sueño varían, pero 3 elementos clásicos incluyen sentir una presencia maligna, un intruso, sentimientos de asfixia, lo que llaman íncubos, y una experiencia fuera del cuerpo, que es lo que experimentó Iman. Recuerda vívidamente deslizarse a la habitación contigua. Dice, cuando llegué a la sala de almacenamiento, vi una figura oscura acechando. Tenía una vibra muy malvada. Recuerda el miedo, pero no recuerda cómo regresó a su cuarto. El doctor Jalal y su colega teorizan que cuando se dan cuenta de que están paralizados, el cerebro le dice al cuerpo que se mueva y manda el mensaje a los lóbulos parietales, una región que crea una sensación de imagen corporal. Los lóbulos parietales pueden ver las neuronas que envían órdenes, pero no detectan ningún movimiento en las extremidades. El doctor Jalal dice que esto afecta a la forma en la que el cerebro crea su sentido de sí mismo. Este profesor de la Universidad de Cambridge dice, el cerebro intenta despejar la confusión construyendo una imagen corporal, completando el espacio en blanco, como la opción de Google de corregir automáticamente. Esto deriva en extrañas alucinaciones corporales. También puede afectar a la capacidad para distinguir entre uno mismo y los demás, continúa el doctor. A medida que la barrera entre uno mismo y los demás se disuelve, confunde su cuerpo, proyectado como una entidad separada. La parálisis del sueño es aterradora porque no puede explicarse simplemente como un mal sueño, ya que se experimenta durante la vigilia. Incluso después de sucesos recurrentes no se puede negar la convicción de las sensaciones. A pesar de su prevalencia, la parálisis del sueño sigue siendo un misterio y las culturas de todo el mundo lo atribuyen a la actividad paranormal, la magia negra y las criaturas míticas. Antes del siglo XV, una pesadilla era sinónimo de un ataque espiritual que se creía orquestado por una bruja. Posteriormente, la definición se amplió a pesadillas. La pintura de Henry Fuseli de 1781, La pesadilla, ha sido interpretada como la representación pictórica más clásica de la parálisis del sueño por representar una pequeña criatura sentada sobre el pecho de un durmiente. En México esta experiencia se conoce como «se me subió el muerto». En Cataluña un animal negro invade las casas de noche y pasa por encima del pecho del durmiente.
Por otro lado, el antropólogo brasileño Luis da Câmara Cascudo describe al personaje folclórico La Pisadeira como una pesadilla personificada en un anciano o una anciana que se aprovecha del durmiente. Se sentaría sobre su estómago y presionaría su tórax, perturbando la respiración. Los esquimales canadienses creen que la experiencia Okumankirnik es debido a los chamanes lanzando hechizos para atacar a los enemigos mientras duermen. En la tradición japonesa, el kanashibari es un estado de estar totalmente atado, como constreñido por cadenas de metal, que se manifiesta a través del hechizo de un invocador que usa un espíritu vengativo para sofocar a sus enemigos. En Tailandia, Phi Am es un fantasma que acecha a las personas cuando están medio dormidas y no pueden moverse, mientras que las tradiciones chinas lo definen como un tipo de opresión fantasma. También hay otro par de casos curiosos y muy parecidos. Por ejemplo, en Turquía la parálisis del sueño se llama Karabasan y es similar a otras historias de visitas demoníacas durante el sueño. Y en Nigeria el ISP parece ser mucho más común y recurrente entre las personas de ascendencia africana que entre los blancos o los nigerianos africanos, y en las comunidades africanas a menudo se lo conoce como el diablo en tu espalda. Una cultura que ha ofrecido una perspectiva mucho más profunda del fenómeno es la árabe. En la literatura árabe, al-Jatum es un kabús, un espíritu maligno que desciende sobre el pecho de una persona por la noche. Kabús sirve al rey de los genios, Maimun, y trae terrores nocturnos a los desprevenidos. Estas entidades aparecen como una sombra alada que se desliza por las grietas de la casa hasta el dormitorio. Sus legiones se posan en los cuerpos, causando la parálisis del sueño. Pero Ibn Sina, en su libro de medicina Al-Qanun, describe este fenómeno como una enfermedad en la que una persona siente algo pesado presionando sobre ellos, apretando y restringiendo su respiración cuando se duerme. Se relacionó con la epilepsia, la apoplejía o la manía. El doctor Jawed dice que la gente rara vez busca ayuda profesional para la parálisis del sueño. Dice: la cultura juega un papel muy importante en la formación de los pensamientos de las personas. Cuando te han enseñado que la experiencia es causada por un jinn o una entidad malvada, tiendes a no cuestionarla. Las explicaciones culturales pueden tener un gran impacto en cómo las personas experimentan la parálisis del sueño. Aquellos que tienen creencias sobrenaturales sorprendentes al respecto tienden a tenerlo mucho más. También tienen una parálisis más prolongada y un miedo mayor, por lo que no sería de extrañar que el foco mental tenga un efecto directo en la experiencia final. Por otro lado, la Universidad de Harvard explica que una vez que el episodio se interpreta a través de la lente del miedo, genera más ansiedad y despertares nocturnos que no son deseados. Este círculo vicioso continúa alimentándose hasta que la parálisis del sueño se vuelve crónica, prolongada y potencialmente traumática. Es una forma asombrosa de interacción cuerpo-mente. No existe una causa conocida de la parálisis del sueño, pero los científicos la han relacionado con la hipertensión, la ansiedad y los trastornos del sueño, y han hecho hincapié en la higiene del sueño. Los doctores recomendaron el consumo de semillas de paeoína con miel, mezclada con agua, cuscuta con leche fresca y azúcar, artemisa con miel y euforbia también con miel. Bien, entonces, ¿por qué algunos de nosotros descartamos tan rápidamente que la parálisis del sueño podría ser algo más que dos sustancias químicas cerebrales responsables de esta parálisis muscular? Bien, este es un enfoque un poquito más trascendental. Esta es una experiencia más mística y dice: cerré los ojos mientras me sentaba en la esquina de la habitación de Jane e inhalaba para prepararme. Exhalé para comenzar la sesión, cuando sentí que mi alma se movía fuera de mi cuerpo físico hacia la cuarta dimensión. Fue entonces cuando lo vi. Tenía miedo. Este espíritu de 18 años tenía cicatrices en la cara, recordatorios diarios de su infancia. Quería extender mi mano para tocarlo, pero él se retractó con miedo. Mi corazón, mi alma lloró. ¿Quién te ha hecho esto? Quería saberlo. Pero ese no era mi propósito. Mi objetivo era encontrar y solucionar el problema de la parálisis de sueño de Jane. Este chico me miró entonces y le sonreí, para decirle que no estaba allí para lastimarlo, sino para ayudarlo. Pude sentir su aceptación cuando vi la luz arriba. No entendió lo que estaba sucediendo cuando extendí mi mano. Asentí con la cabeza y esperé todo el tiempo que tardó en acercarse a mí. Yo mismo lo acompañaría a la luz.
No recuerdo cuánto tiempo estuve sentada allí en posición de loto mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No recuerdo cuánto tiempo le tomó venir hacia mí para que pudiéramos caminar juntos hacia la luz. Todo lo que recuerdo fue cuando su alma perdida tocó el primer rayo de luz. Recuerdo cómo sus cicatrices se desvanecieron y mostraron su hermoso rostro, y cómo me sonrió y me agradeció antes de marchar. Recordé su mano saludándome mientras caminaba hacia aquella luz, hacia los brazos de Dios. La parálisis del sueño de Jane se desvaneció de cada 3 o 4 días a una vez cada 2 semanas, y luego un mes. La mayoría de nosotros intentará encontrarle sentido a las cosas que a veces no tienen sentido. No sabía mucho sobre la glicina y el GABA, los 2 químicos cerebrales que los investigadores han etiquetado como responsables de la parálisis, pero sé que hay almas y entidades perdidas, entidades errantes que caminan y flotan alrededor de nuestro plano terrestre. Sé que hay algunos que causan dolor y miedo a propósito y que se supone que en las pesadillas que tiene la gente ellos te asustan. También sé que hay algunos espíritus en este plano de la Tierra, en el limbo, sin saber que tienen la opción de irse o sin entender por qué todavía están en este plano, por lo que hacen cosas para llamar la atención, como sentarse sobre ti mientras duermes o provocando que el pánico te despierte. Bien, ahora como una reflexión personal, pienso que, al igual que sucede con otros fenómenos extraños que se relacionan con el propio cerebro humano, las posiciones parecen estar poco cohesionadas. Si la experiencia está ligada a un estado concreto del cerebro, parecería lógico achacar el fenómeno a una mera consecuencia de ese mismo estado. Sin embargo, si, tal como afirma el Dr. Van Lommel, el cerebro actuaría como una interfaz de lo espiritual en lo físico, también parece factible que el cerebro pueda verse afectado por cuestiones que no involucren directamente lo físico. En cualquier caso, independientemente de la naturaleza final de esta cuestión, quiero mostraros unos ejercicios de un doctor versado en la materia que parece ser de gran utilidad para todos aquellos que sufren la llamada parálisis del sueño. El doctor Jalal desarrolló una terapia exclusiva de meditación-relajación de 4 pasos que implica lo siguiente. Primero, una reevaluación cognitiva, es decir, el durmiente continúa cerrando los ojos, evita el pánico y reafirma que el ataque es benigno. El segundo paso es la regulación emocional, es decir, se recuerda a uno mismo que el miedo y la preocupación terminan prolongando la situación. El tercer paso es la meditación de la atención enfocada hacia adentro, es decir, hacia el cuerpo, hacia aquello que podemos sentir de nuestro propio cuerpo. Y por último es la relajación muscular, es decir, evitar controlar la respiración y no forzar el cuerpo al moverse. Bien, estos serían los pasos de la terapia, y fijaros que en un estudio piloto en Italia recientemente mostraron una reducción de más del 50% en la parálisis del sueño después de usar esta terapia concreta durante 8 semanas. Y aunque no es una solución definitiva, siendo un fenómeno bastante difícil de abordar, al menos aporta alivio y una mejora sustancial en su manifestación. Bien, y como siempre os digo, espero que esto os pueda aportar algo positivo en este increíble camino que es la vida. Un abrazo y hasta la próxima.